gracia y paz. Soy Melanie y nos encontramos nuevamente en Quiero Saber. Querida familia de la fe, ¿cómo están? Deseo que hoy también la gracia y la paz de Cristo llenen sus vidas. El tema que compartiremos hoy puede ser muy delicado y es: ¿mi fe es verdadera o es falsa? Hoy también nos acompaña el pastor Josías. Pastor, sea bienvenido. Comencemos a hablar del tema. Entonces, ¿cuál es el criterio más importante para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso? La clave está en la motivación. La fe te falsa busca a Dios, pero en el centro no está Dios, sino la persona misma. Busca bendiciones, quiere resolverte problemas, e incluso te busca a Dios para ir al cielo. En este caso, Dios no es el fin, sino un medio para obtener lo que uno desea. Por eso Juan capítulo 6, versículo 26, y también vemos este tipo de búsqueda interesada de Dios. Respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aunque externamente parece que buscan a Dios, en realidad siguen teniendo como centro a sí mismos. El cambio y la fe verdadera comienza cuando el Espíritu Santo renueva el corazón de la persona. La persona llega a ver la santidad y la hermosura de Dios, y al conocer quién es Él, empieza a amar a Dios por quien Él es. En ese momento, Dios deja de ser un medio y se convierte en el fin. Este cambio no es simplemente un cambio de pensamiento, sino una transformación del centro mismo de las personas. Antes buscaba a Dios para sí mismo, pero ahora vive para Dios. Así, el centro de la fe deja de ser el hombre y pasa a ser de Dios. ¿Cómo se manifiesta la fe en nuestra vida diaria? El primer cambio que aparece es la humildad. Pero también debemos distinguir qué es la verdadera humildad. Bajarse por miedo o presión no es verdadera humildad. Humillarse por circunstancias o presión es solo una relación externa, no un cambio de corazón. La verdadera humildad surge cuando el Espíritu Santo nos hace ver la santidad y la hermosura de Dios, y aparece de esta manera natural. Cuando más conocemos quién es Dios, más claramente vemos quiénes somos nosotros y, como resultado, nos humillamos. Además, la fe verdadera no toma el pecado a la ligera, porque ama a Dios, ¿verdad? Porque ama a Dios. Y cuando una persona ama a Dios, empieza a odiar lo que Dios aborrece y, como resultado, teme el pecado, ¿verdad?
Salmos capítulo 97, versículo 10, también dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de las manos de los impíos. Lo importante aquí es que no se trata solo de temer las consecuencias del pecado, sino de temor romper la relación con Dios. Por lo contrario, y una persona que toma el pecado a la ligera y aún así creen que está segura, se encuentra en el estado muy peligroso. Aunque externamente parezca en paz, no hay un conocimiento correcto de Dios ni una actitud correcta frente al pecado. Pastor, al final, ¿cuál es el criterio más seguro? El criterio más importante es ha sido transformada la naturaleza de la persona. Cuando el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a una persona, su interior es renovado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y también dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este cambio no lo produce el ser humano, sino que es una obra soberana de Dios. Por eso la fe verdadera no comienza en acción externas, sino con un corazón renovado. Sí, por eso, y cuando el interior es renovado de esta manera, como resultado aparecen cambios visibles y cambia la actitud frente al pecado, cambia el corazón hacia Dios y cambia la dirección de la vida. Sí, por supuesto, esto no significa perfección inmediata. Cada persona experimenta este cambio en diferente grado y ritmo. Pero si la fe es verdadera, el cambio necesariamente comienza. ¿Por qué? Donde hay vida, esa vida se manifiesta. Sí, y ese cambio, y se expresar una vida que busca obedecer la palabra de Dios, en una vida centrada en la fe y en una dirección constante aun en cualquier circunstancia. Y porque Dios ha permitido completar la obra que comenzó. Filipenses 1:6. Esto es y precisamente el fruto. La Escritura lo afirma claramente. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. La fe verdadera siempre produce este fruto, pero este fruto no es la condición que produce la salvación, sino la evidencia de la obra de salvación que Dios ya ha iniciado, manifestándose en la vida.
Este fruto no es una emoción pasajera, sino una transformación de vida producida por el Espíritu Santo. Por eso, la fe verdadera no separa las emociones de la vida, sino que en la obra del Espíritu se manifiesta en equilibrio y armonía. Para entender correctamente esto, debemos recordar un punto fundamental. En la fe verdadera, las emociones no son algo que se elimina, sino una área que el Espíritu Santo transforma y utiliza. Dios no solo te renova nuestra razón, sino también nuestro corazón y nuestras emociones. Por eso, la fe verdadera no se te queda solo en el conocimiento o la decisión, sino que incluye afectos santos como el amor, el gozo y el temor reverente hacia Dios. Especialmente Jonathan Edwards describió la fe verdadera como afectos santos. Esto no es una simple emoción, sino una inclinación del corazón que se dirige verdaderamente hacia Dios. Entonces, pastor, ¿qué pregunta les gustaría hacer a las personas que nos están escuchando hoy? Debemos hacernos estas preguntas delante de Dios. ¿Estoy amando a Dios? ¿O estoy buscando obtener algo de Él? Mi fe se queda en emociones momentáneas o está produciendo una transformación de vida por la obra del Espíritu. Otro, ¿estoy aborreciendo realmente el pecado o todavía lo estoy tomando a la ligera? Y debemos examinarnos de esta manera. Como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pastor, muchas gracias por la reflexión tan importante de hoy. A través de la palabra hemos llegado a algo muy claro. La fe verdadera no es solo un sentimiento momentáneo, sino la obra del Espíritu Santo que transforma a la persona y cambia su vida. Queridos hermanos, no solo debemos detenernos en examinarnos, sino en acercarnos más a Dios. La fe verdadera comienza cuando el Espíritu Santo nos renueva en Jesucristo. Deseo que hoy, delante de la palabra, sea un tiempo para examinarnos y acercarnos más hacia la fe verdadera. Soy Melanie de Quiero Saber. Nos vemos en la próxima. Gracia y paz.